Bienvenidos al programa En sus palabras. Gracias por su sintonía, por su fidelidad. Soy Eddie Romero y en esta ocasión nos trasladamos al municipio de Orica, Francisco Morazán. Aquí conoceremos y conversaremos con Monseñor Gianfranco Todisco, un obispo misionero que ha dejado todo por servir al Señor. Acompáñenos para conocer juntos esta historia vocacional aquí en Suyapa Medios. Estamos ya en el interior de la casa cural de esta parroquia San Francisco de Asís, aquí en Orica, Francisco Morazán, junto a Monseñor Gianfranco Todisco, que ya está con nosotros. Él es obispo misionero italiano y que está prestando un servicio muy especial aquí en esta comunidad parroquial. Gracias, Monseñor, por atendernos en sus palabras. Vamos a iniciar nuestra plática preguntándole quién es Monseñor Gianfranco Todisco. Es un, primero sacerdote, que ya a la edad de 12 años ingresó al seminario, y todo eso por un designio del Señor, porque mi profesor de grado quinto un día se presentó a la casa de mi mamá y me dijo: mire que Gianfranco en su última escrito composición libre, dijo que quiere ser misionero, ponga la atención. Y mi mamá, una mujer sencilla, pero religiosa, pues fue ella que prácticamente me inició a conocer al Señor, me enseñó las primeras oraciones. Cuando regresó mi papá me dijo: mira, hoy vino el profesor Montini y dijo que Gianfranco ha expresado el deseo de ser misionero y nada más. Mi papá, que trabajaba a veces también los domingos, un día él era un apasionado de motos y todos los domingos se reunía con sus compañeros, así hablando de motos, porque yo también aprendí, aunque era chiquito, pero sabía aprender y manejar una moto. Mientras hablaba con un amigo, dijo: oiga, me se rompió el reloj, ¿usted conoce a alguno? Él dijo: mira, aquí al frente, a esa calle, hay un señor que trabaja muy bien. Y un día él se fue a hablar con ese señor, y mientras él le miraba el reloj, mi papá le dijo: ¿usted conoce a algún sacerdote? Él levantó la cabeza y dice: ¿por qué? No, porque tengo a un hijo que quiere ser misionero. Y un domingo por la tarde, él me dijo: ahora vamos. Él, que en la iglesia iba solamente por lo indispensable, fuimos a esta iglesia, está propio en el centro de Nápoles. Y cuando ingresamos, mi papi dijo: bueno, ese hijo quiere ser misionero. Ellos me miraron y me dijeron: mire, pero aquí no tenemos el seminario. Usted tiene que ir a Calabria. En esos años, ir a Calabria, que era la región más pobre de Italia, era como ir a África. Y entonces él dijo: ¿pero usted está dispuesto a dejar la ciudad para...? Sí, ¿por qué no? Y así empezó mi misión, y ahí entré en una comunidad misionera fundada por un cura párroco, el cual era enamorado de San Juan Bosco. Y cuando iba al campo se llevaba a los jóvenes. Y se dio cuenta del estado de abandono de la gente que vivía en el campo. Vamos a ir conociendo más detalles sobre esto, Monseñor. Queremos ir conociéndolo. Sabemos que es del sur de Italia, su diócesis donde estuvo sirviendo, una familia de 5 hermanos. ¿Cómo fue crecer con esta familia, con sus 5 hermanos? Bueno, cuando yo ingresé al seminario, éramos 4. A los pocos meses que yo me fui, nací mi hermana, la menor. Y el seminario fue una experiencia bonita, sencilla, porque se trataba de estudiar, pero ya los sacerdotes llevaban a nosotros. Yo me acuerdo cuando por primera vez de ese pueblito fuimos al campo, el sacerdote me dijo: usted tiene que recoger a todos los niños que todavía no van a la escuela, enseñarles la señal de la cruz y las oraciones.
Y así empezó. Durante el noviciado nosotros tuvimos, como decir, experiencias de catequesis en el campo y así. Ya como miembro de la comunidad íbamos a misiones durante el verano. Sí, monseñor. Le iba a preguntar porque me llamó la atención. Usted dice que de niño quería ser misionero, pero ¿cómo surge esa inquietud de ser misionero a los 12 años? Fue mi mamá que cuando me acostaba, ella me enseñó las plegarias y me hablaba de un tío que era sacerdote. Pero para nosotros la sacerdote en misión es igual. Y la cosa bonita es que en el mes de octubre yo iba a la catequesis. Entonces la catequista decía, oiga, tenemos que orar por los misioneros, tenemos que ayudar a los misioneros. Y yo iba por la calle a pedir limosna para los misioneros. Son cosas que te marcan y que a fin el Señor con sus designios me hizo llegar a más de una tierra misionera, porque como usted sabe, primero, después de 5 años de sacerdocio, no, 7, fui a Canadá, donde había muchos italianos, propio bastante. Y no tenía sacerdotes italianos. Ya vamos a ahondar un poco más en eso, monseñor. Hablamos que en su etapa de vocación tuvo que dejar a su familia, e irse a estudiar. ¿No hubo dificultades para usted con esto? Bueno, yo cuando llegué a Calabria para ingresar al seminario, yo llegué por la mañana porque viajamos toda la noche en tren, fui a clase, por la tarde hice mi tarea, pero alrededor de las 7 de la noche empecé a añorar mi familia y lloré. Entonces me dijeron, no te preocupes, me llevaron al dormitorio, ahí dormí y al segundo día ya integrado con todos los demás. Y papá vino a visitarme el 1 de enero del año siguiente y así poco a poco fue normal que yo viviera esa vida de comunidad, pero al mismo tiempo estaba en contacto con mis familiares. Una vez al año yo iba. Es interesante que después del primer año, yo tenía 12 años y no podía viajar solo, y vino mi papá para que yo pudiera ir a vacaciones. Y cuando él me dijo, bueno, vaya, saque sus cosas porque nos vamos, yo traje solamente un poco de ropa. Él dijo, ¿y los libros? Yo no los necesito, yo pasé el año. Entonces, no, tráigalo, es que la abuela no está bien. Yo que he sido siempre obediente, me fui a la casa, en vez de 3 semanas, pasó un mes y medio. O sea, después yo entendí que mi papá me había sacado del seminario. ¿Y cómo hizo para volver? Es que el fundador, cuando no me vio llegar, a un sacerdote que iba a hacer cura termales, dijo, oye, pasa por Nápoles y va a ver qué le está pasando a Gianfranco. Él vino a la casa, me encontró ahí a la entrada de ese portón grande y digo, ¿quién está en la casa? Está mi mami. Bueno, y yo lo llevé. Y él empezó a hablar, ¿cómo está Gianfranco? ¿Y usted cómo se siente? Ay, yo me siento bien. ¿Usted quisiera regresar al seminario? Sí. Bueno, y se fue. Por la noche, cuando llegó mi papá, mi mamá le dijo, mire, Gianfranco pasado mañana se va. ¿Sabe que mi papá no dijo nada? Y después, con otro, era un seminarista más grande que yo, me llevó de nuevo al seminario y cuando por primera vez yo fui ordenado, el que lloró más fue mi papá. Queremos conocer más de esos detalles de la ordenación, tanto la diaconal como la sacerdotal, y de la vida religiosa, porque sabemos que pertenece a una comunidad religiosa. Vamos a ir a una pausa y al volver seguimos conversando en sus palabras con Monseñor Gianfranco Todisco.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos en sus palabras platicando con Monseñor Gianfranco Todisco. Ahora nos hemos trasladado al parque central de este municipio de Orica, Francisco Morazán, donde Monseñor sirve como párroco y encargado aquí de esta comunidad parroquial. Monseñor, antes de la pausa estábamos hablando de su ordenación sacerdotal y ordenación diaconal. Sabemos que fue en Roma. ¿Cómo se dio? ¿Cuántos años tenía? ¿Cómo fue todo esto? Pues yo era el más joven de los tres compañeros de estudio y claro que ellos tenían ganas de ser ordenados lo más pronto posible. Digo, bueno, lo hacemos. Y fuimos ordenados el 5 de julio de 1970 en una de las parroquias de Roma, y vinieron mis padres de Nápoles, los familiares de ellos, pero la ordenación también quisiéramos hacerla en Roma, en nuestra iglesia dedicada a San José, que es la segunda iglesia más antigua de Roma, con esa devoción a San José. Y fue bonito porque algo sencillo, solamente los familiares, es una iglesia pequeña, ni siquiera parroquia, era solamente una iglesia de la comunidad. Al estar ustedes en Roma, Monseñor, me imagino que estuvieron durante el concilio. Sabemos que se dieron algunas curiosidades ahí. Sí, fue por primera vez que Papa Pablo VI invitó a todos los seminaristas un domingo allí en San Pedro, y nos sentamos ahí en la silla de los padres conciliares. Y la cosa chistosa fue que el día siguiente los padres notaron que muchos de esos lapiceros habían desaparecido, y uno de ellos ahí se quedó en mi maleta. Me imagino que era un recuerdo único, claro, porque fue un momento histórico para la iglesia. Sí. Es bonito porque nosotros cuando terminamos el estudio, yo ya estaba estudiando teología, íbamos a Plaza San Pedro para tomar los autógrafos de los obispos, y nuestros profesores, que eran también parte del concilio porque eran los expertos, entonces ellos me contaban las primeras cosas. Ahora la liturgia va a cambiar así. Bonito, bonito. O sea que hemos saboreado el concilio antes que terminara. Y cuando había la sesión plenaria de voto final, entonces yo me acuerdo cuando votaron la liturgia, yo estaba allá. Entonces, una experiencia única que uno se lleva por toda la vida. Me imagino, ya lo ordena sacerdote, ya estaba aprobado el concilio. ¿Dónde le toca servir por primera vez? Pues la primera cosa en mi comunidad, porque teníamos un seminario de jóvenes, entonces el párroco también de una parroquia rural necesitaba ayuda y yo le colaboraba en el seminario y también una parte de la parroquia. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? Estuve 3 años, hasta cuando el padre general recibió más que una petición, eso fue la providencia que nos hizo llegar a Canadá a través de muchos migrantes, para tener una idea de cuánta pobreza había en la Calabria, donde nació la comunidad. La Calabria en Canadá, de 5 migrantes del sur de Italia, 4 eran de Calabria. Y se traslada hacia Canadá. Es correcto, fuimos primero a Canadá porque no había sacerdotes suficientes para atender. El grupo más numeroso era de Calabria, pero también del sur y de la región más pobre del norte en ese entonces, que era el Véneto. Y por eso que poco a poco la experiencia misionera en un país rico, pero donde la mayoría de la gente venía del campo, entonces eso nos hacía sentir a nuestras anchas, y también la gente nos acogía porque por primera vez podían entender la misa en su idioma, porque en Calabria no solamente se habla italiano, sino también el idioma local. Eso fue una experiencia interesante.
Qué interesante, monseñor. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? 9 años en Calabria, 9 años. Hasta cuando el superior general, que había ya cambiado, me dijo, mire, estamos recibiendo de parte de Colombia petición de ayuda porque necesitan alguien que los ayude, los laicos, en saber dar la catequesis a los demás, porque la característica de nuestra comunidad, congregación, es la catequesis. Entonces escogieron a mí. El otro sacerdote que me acompañó llegó después de unos meses y ahí empecé mi experiencia. ¿Qué recuerda de esa catequesis en Colombia? En Colombia que la gente, me acuerdo una cosa interesante, usted sabe que la catequesis no se hace solamente con la boca, sino también con las imágenes. Sí. Yo tenía una grabadora chiquita y fui en un lugar donde la gente no hablaba. Entonces, ¿qué hizo? Grabé a ellos y los que estaban diciendo, y cuando le hizo ver lo que ellos habían hecho y visto, ellos empezaron a soltarse. Entonces me di cuenta que uno en la catequesis tiene que entrar en el mundo de la gente que va a catequizar. Y poco a poco le da a conocer quién es Jesús, por qué es importante conocer a Jesús. Y que la catequesis no es solamente finalizada a la primera comunión y a la confirma, es finalizada a reconocer que Jesús es el único Señor que puede dar a tu vida un rumbo completamente distinto. 3 años estuvo en Colombia. 9 años en Colombia. Y 9 años también en 12 años en Canadá. 12 años en Canadá, 9 en Colombia. Después de esta experiencia completamente de misión, ¿a dónde le toca ir? Bueno, me llamaron en la casa madre. Yo que había siempre trabajado en la misión, le digo, mire, acepto solamente porque la parroquia del pueblo donde nació la comunidad fue la parroquia del fundador. Pero sin olvidarme de la misión, sin ir al encuentro, porque es una parroquia que tenía apenas 2 aldeas que me pertenecían, porque siendo una parroquia chiquita, ahora la parroquia tiene más de 20.000 habitantes y tiene 1, 2, 3, 4 párrocos de la comunidad. Y así, poco a poco, empecé a hacer revivir el lugar donde el fundador había empezado, el recreatorio. Esa es una invención de San Juan Bosco, un lugar donde los jóvenes pueden soltar todas sus energías sin olvidar la catequesis, sin olvidar el amor al Santísimo. Queremos conocer esa relación que tiene con su fundador y también el hecho de ser obispo y de estar en Honduras. Así que todo esto lo vamos a conocer al volver de la pausa aquí en el programa En Sus Palabras. Vamos, monseñor. Gracias por continuar con nosotros en el programa En Sus Palabras, monseñor. Ya hemos ingresado al templo parroquial dedicado a San Francisco de Asís para hablar en esta tercera parte de otra etapa de su vida. Antes de la pausa le consultábamos, monseñor, sobre el fundador. ¿Cuál es esa relación cercana que tuvo con él? Bueno, él cuando supo que este muchachito de Nápoles iba a Calabria, se hizo esperar ahí a la entrada de la casa madre y me recibió y después empezamos a hablar. Yo no había hecho todavía la primera comunión, me estaba preparando, no alcancé a hacerla y el 8 de diciembre de ese año, 1957, hice la primera comunión y por la confirma, seguramente los otros ya confirmados, del arzobispo de Reggio Calabria, por el cual ya se ha empezado la causa de beatificación, Monseñor Ferro, ese es el nombre del obispo, fue el que me bautizó solito el 9 de abril del 1958. Y claro, él fue mi padre espiritual, él me supo acompañar, pero se murió un año antes que yo fuera ordenado
Y después de la ordenación, el nuevo superior general me dijo, mire, ese es el recuerdo que le dejó. ¿Qué le dejó? El fundador me dejó un reloj para escritorio y también un cortapapel. Cosas sencillas que todavía guardo con mucho amor. Importante, Monseñor. De allí, hablábamos en su historia vocacional, usted regresa a Italia y allá asume la parroquia de su fundador. Sí. 3 años. Bueno, fueron 2 años completos. ¿Y ahí lo nombran obispo? Sí, a finalizar el segundo año. ¿Cómo fue ese nombramiento, Monseñor? Bueno, fue una trampa, en el sentido que también mis cohermanos que habían recibido la carta no podían hablar y me llamó el nuncio apostólico. Inclusive ese día yo tuve que ir a Roma porque mi comunidad, que tiene relación con el mundo rural, había un encuentro y entonces había llegado a Nápoles con un grupo de feligreses, porque Nápoles es famosa en el mundo por los pastores, como nosotros los llamamos, ¿no? Esas imágenes del pesebre, y él me dijo, mire, quisiera hablar contigo. Yo digo, bueno, yo ahora estoy aquí, pero mañana voy a Roma, entonces mañana nos vemos. Y cuando llegué, él me dijo, mire, lea la carta, ese nombramiento, y me dijo estas textuales palabras, al Papa no se puede decir que no. Entonces, ¿era el Papa Benedicto XVI? No, es el Papa Juan Pablo II. Qué bonito, porque cada año usted sabe que el Papa convoca a todos los obispos recién nombrados y él ya hacía dificultad en hablar, pero me dio un abrazo tan fuerte que todavía me lo siento. Qué hermoso. Y bonito, bonito, bonito. Y entonces, obispo, pero yo digo, yo tengo que ser lo que siempre he sido. Entonces empecé a salir a visitar, llamaba a los sacerdotes, ¿le gusta si hoy voy a celebrar en su parroquia? Y así pasaron los años, pasaron hasta 13 años así, hasta cuando Papa Francisco, exacto, no aceptó mi carta, porque cuando él recién llegado encontró a los misioneros, a todos los sacerdotes, a todos los obispos en la Basílica de San Pedro, después del saludo del presidente de la conferencia, dije, ustedes, obispos italianos, son bastantes. Y periódicamente se habla de unir las diócesis pequeñas. Entonces eso me llamó la atención y le escribí una carta diciendo, mire, yo oí lo que usted me decía, la parroquia donde la diócesis es pequeña, yo tuve experiencia misionera, si usted quiere puede dejar ir donde usted quiera. ¿Le contestó esta carta? Sí, me contestó y todavía guardo palabras muy cortas. Gracias por lo que me ha escrito, lo voy a pensar, le haré saber, le daré una respuesta. De ese momento, ¿cuánto tiempo pasó para que tuviera una respuesta? La respuesta, yo en septiembre le envió la carta, el 13, una semana, después de 2 semanas llegó la respuesta, pero me acuerdo cuando él me llamó al teléfono, el 13 de diciembre del 2016, él me dijo, ¿verdad que usted quiere la misión? Sí, usted quiere. Entonces la van a llamar para que pueda también acordarse cuándo debe dejar la diócesis, y así el 30 de junio del año siguiente yo dejé la diócesis. Claro que cuando convoqué a todos los sacerdotes, ellos pensaban que me había nombrado obispo de otras partes. Y cuando yo le leí la carta del Papa y dice, voy a misión, ellos que quedaron. Solamente un par dice, no, usted no tenía que hacer eso. Digo, sí, es verdad, pero hay más necesidades en otros lugares que no ser obispo. Todos pueden ser obispo. Su diócesis, me imagino, tiene contacto todavía. Sí, con claro, ellos. sí, estoy en el listado
de los sacerdotes. Ahora lo empecé yo cuando estuve allá, de manera que se puede comunicar, hacer comunión entre los sacerdotes. Y ahora, como ustedes saben, en WhatsApp nombré otro administrador. Entonces, todos los días me llaman, yo llamo a ellos, con unos con los cuales yo he trabajado bastante, los colaboradores. Los llamé por teléfono hace 2 días porque era su cumpleaños. Bonito, bonito. Qué hermoso, monseñor. ¿Cómo llega a Honduras? Es la pregunta que queríamos hacer desde hace muchos días. Eso, yo digo que la culpa fue de Papa Francisco, porque cuando le escribí en la carta que había hecho experiencia misionera, porque miembro de la comisión evangelizadora de la Conferencia Episcopal Italiana, y fui a Japón, y fui a las Filipinas, en África, en Sudamérica, Perú, Uruguay. Entonces, el Papa, que conoce muy bien al cardenal, le pasó mi carta, eso me lo dijo el cardenal, aquí tienes una ayuda. Y nos conocimos con él cuando una señora que trabajaba en la conferencia episcopal, a un sacerdote de la diócesis de Melfi, que está todavía en Honduras, le dijo, mire, usted quiere ir a África, pero América del Sur y América Central tienen necesidades. Entonces ella le indicó Honduras. Dije, te doy a conocer el obispo de esta diócesis, que es el cardenal. Él nos invitó también a mí. Entonces ahí nos conocimos con el cardenal. Ahí inició esta relación y llega a Orica. A Orica porque él sabe que vengo de una congregación misionera. Él me dijo, usted vaya, colabore. En los primeros 4 meses yo fui a visitar en Tegucigalpa, en Lepatérica, en Guaymaca y también Orica. Y a finalizar es que la providencia puso, como decir, a mi lado un cohermano de comunidad que estaba en un momento de discernimiento, quedarse en la comunidad o ser sacerdote diocesano. Él pensaba de quedarse 1 año y medio, pero después de 4 meses se fue. Entonces me quedé solito, pero ningún problema porque tuvo siempre seminaristas, un sacerdote. Ahora soy de nuevo solo, pero no hay ningún problema porque los laicos, los delegados, aquí son bastantes y me colaboran bastante. Monseñor, lastimosamente el tiempo se nos ha terminado, pero no podemos concluir esta entrevista sin que usted nos regale la bendición. Con mucho gusto. Que el Señor siempre se nos adelanta en las cosas y cuando nosotros estamos bendecidos por Él, creo que el trabajo, cualquier que sea de obispo, de sacerdote, de laicos, siempre tiene algo bonito. O sea, el enviado es siempre somos nosotros, pero el que nos envía es el Señor. Por eso yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En sus palabras hemos tenido la oportunidad de conocer la vida y la misión de Monseñor Gianfranco Todisco, obispo misionero que radica en el municipio de Orica, Francisco Morazán. Sigamos pidiendo al dueño de la mies que envíe más operarios para esta gran obra del Señor.